La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Este es un gran día que Dios ha hecho para traer cambios a multitud de personas. Lo hemos visto a través de Centroamérica, en Lima, Perú. Hemos visto la gloria de Dios manifestada con poder sobre los enfermos y sobre aquellos que abrieron su corazón para salvación. Qué lindo es ser sensible a la palabra de Dios, y cuando esto ocurre, ciertamente los cambios se ven inmediatos. El hombre deja de ser malvado y pasa a ser una persona noble, preciosa, en el poder de Jesucristo. Hoy quiero llevarlos una vez más en la tercera parte del estudio bíblico titulado El llamamiento de Dios a todos los pueblos. El poderoso llamamiento de Dios a todos los pueblos es al arrepentimiento, es a la restauración, es venir hacia Él para que Él pueda cambiar sus vidas, cambiar su forma de pensar y de actuar, y cambiar sus caminos por el camino correcto que deben de caminar para que conduzcan sus vidas por la senda de la vida que es Cristo el Señor. ¿A quiénes llama Dios? Él llama a los descarriados. Él no está llamando a los que ya son salvos. No está llamando tampoco a los que se encuentran sanos, sino a los perdidos, a los enfermos, a los que se encuentran angustiados, afligidos, desesperados. Aquellos que ya se cansó su alma, su corazón, su espíritu de pecar y ya no le encontró sabor para nada a esa clase de vida. Dios les llama y les dice a través del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado y haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es el llamado de Dios a este tipo de personas. Jesús dijo claro, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no vine por 99 ovejas que ya están en el aprisco, que están salvos. Vine por la oveja perdida, por la oveja que está toda desquebrajada. Yo vine para restaurarle. Vine a buscar a los enfermos y no a los sanos, porque los sanos no tienen necesidad de la medicina ni del doctor. Pero los que están enfermos necesitan al doctor y la medicina. Ahora bien, todas aquellas personas que reconocen el llamado de Dios a ser limpiados, a ser restaurados, y le prestan atención a Dios, a ese llamamiento, verán la gloria de Dios en el favor de ellos. Esa gloria de Dios resplandecerá para salvación. Pablo nos habla que todo el que recibe el llamamiento de Dios viene a su Hijo Jesús y será bendecido en las alturas. Por ejemplo, en la carta que escribe a los Efesios, en el capítulo 1, verso 3, Pablo comienza glorificando a Dios, diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En otras palabras, que cuando acatamos el llamado de Dios, lo aceptamos y obedecemos, lo que Dios nos dice, llegamos a ser bendecidos, tan bendecidos en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, que todas las riquezas divinas, llegamos a ser participantes de ellas. Esas riquezas gloriosas y eternas que satisfacen el alma, que quitan el oprobio totalmente de nuestras vidas. Es decir, la palabra de Dios trae los cambios, el poder de su sangre, el poder de su espíritu. Hacen grandes cambios para nuestra vida. Llegamos a ser prosperados. El llamado de Dios a todos los hombres es para que sean un pueblo santo y sin mancha. Él los ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Él hace el llamado a todos. Jesús dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios llama a todos los pueblos, tribus, lenguas y nación, pero no todos responderán al llamado de Dios. Aquellos que crean al llamado de Dios nunca jamás serán avergonzados, serán prosperados, bendecidos, serán totalmente guiados a toda verdad y a toda justicia. Serán prosperados en las alturas. Y esto es que aquellos que acepten a Jesucristo fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo y aceptaron el plan de Dios, el plan de la redención, el habernos totalmente comprado Jesucristo con precio de su propia vida, con su sangre gloriosa, y nos hizo aptos para ser hijos de Dios, reyes y sacerdotes para Dios. Según Pablo en Efesios capítulo 1, verso 4, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En el cielo no habitará nada inmundo, nada que haga cosa inmunda, no podrá entrar. Por lo tanto, Dios ha provisto la forma de equiparnos con santidad, con pureza, con limpieza, para que vivamos una vida limpia, pura, sin manchas. Es a través del poder de la sangre de Jesucristo, a través del poder de la palabra de Dios cuando se obedece. Dios es el que nos escogió a través de Jesucristo su Hijo. Lo hizo antes de la fundación del mundo. Él tuvo la precaución de escogernos antes de todas las cosas, que todas las cosas invisibles, ante todas las cosas invisibles y visibles, Dios nos escogió. Nos escogió para que fuésemos un pueblo completamente seleccionados. Es decir, un pueblo de realeza, un pueblo especial para Dios y para su Hijo Jesús, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él por todos los siglos. Y note que ese escogimiento que Él nos hizo, un llamado tan puro, tan limpio, nos escogió en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, quiero que le preste atención a lo que dice Pablo en Efesios 1:5, que somos escogidos. Fuimos escogidos especialmente en el amor del Dios Santo, habiéndonos Él predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de su amado Hijo Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fuimos también escogidos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado Hijo Jesús. Por lo tanto,
somos gentes especiales para Dios, al servicio de Dios, y somos escogidos para vivir eternamente con el Todopoderoso. Dios llama a todos los hombres para ofrecerles gratuitamente la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. La salvación es gratuita, no se tiene que pagar nada por ello. Y entonces tal vez usted diga para sus adentros ahora mismo, entonces ¿para qué recogen ofrendas y diezmos? Todas esas ofrendas y diezmos sirven para sufragar gastos del mismo reino de Dios sobre la faz de la tierra. Se necesita pagar edificio, el lote donde está ese edificio. Se necesita pagar agua y luz y el mantenimiento del edificio, los impuestos que el gobierno exige. Para eso sirven las ofrendas. Las ofrendas y diezmos también sirven para sostener la obra de Dios, comprando en este caso literatura para regalar a la gente y conozca a Dios a través de los tratados, a través de la radio, a través de la televisión, porque nada es gratis en esta vida. Solo la salvación que es en Cristo Jesús es gratuita. Pero todos los que hemos creído en Cristo somos llamados a sostener el reino de Dios en la faz de la tierra. No podemos ir a buscar impíos para que sostengan la obra de Dios, sino que todos los que ya fuimos perdonados y limpiados por la sangre gloriosa de Jesucristo. Ahora bien, Pablo dice en Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, es un gran regalo del Dios vivo el ser salvos. Esto no es por obras para que nadie se gloríe, diciendo yo trabajé para mi propia salvación. La salvación es gratuita. Es el regalo santo y perfecto de Dios a los hombres arrepentidos. En Efesios capítulo 2, verso 10, el apóstol dice que todo aquel que se arrepiente, todo aquel que se humilla delante de Dios, pasa a ser hechura del Dios vivo, del Dios verdadero, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Y además, estando persuadido de esto, dice Pablo en Filipenses 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra, esa buena obra de limpieza, de restauración, de vida, de consuelo, de prepararnos y equiparnos, no ha terminado. Dios está trabajando con nosotros. Por lo tanto, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, el llamamiento que Dios está haciendo a todo hombre para que se ocupen en su salvación con temor y temblor. Porque si no se ocupan con temor y temblor de su salvación, no queda más sacrificio, sino que horrendo juicio y hervor de fuego sobre todos aquellos que menosprecian el llamado de la salvación de Dios. En Filipenses 2:12 dice Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si el hombre no se ocupa de su salvación con temor y temblor, será sorprendido y echado al fuego. Escape, permanezca firme ocupándose de su gran salvación que Dios ha extendido en su misericordia por su buena voluntad. Entonces, cuídela con temor y temblor. El llamado de Dios para todo hombre a venir a Él para producir en ellos el querer y el hacer la buena voluntad de Dios.
En otras palabras, Dios nos capacita para hacer lo correcto. Si el hombre no busca de Dios, no busca que Dios lo ayude y que Dios lo bendiga, no podrá ser una persona útil, sino inútil. Todo lo que emprenda será para maldición, será para destrucción. Pero si el hombre que es llamado por Dios se propone a caminar de acuerdo a los estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos de Dios, esa persona recibirá la capacidad de andar en los caminos de Dios. Recibirá la capacidad de hacer lo correcto. En Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced entonces todo sin murmuraciones y contiendas, dice Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 14 y verso 15, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por lo tanto, Filipenses 2:16, asidos de la palabra de vida, es decir, agarra la palabra de vida para que en el día de Cristo nosotros los predicadores podamos gloriarnos de que no hemos corrido en vano, ni en vano hemos trabajado, sino que vamos a ver los frutos juntamente con nosotros en el reino de nuestro amado Padre Celestial. El llamamiento de Dios a todos los pueblos es para que reciban la palabra de verdad y de vida. Lo vemos claro a la luz de las Santas Escrituras. Primero de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, dice Pablo, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis, en este caso que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando el hombre recibe ciertamente la palabra de Dios como lo es, como tal es, esa persona va a recibir completamente la bendición de esa palabra, porque esa palabra actuará en el favor del creyente. Dejará de ser chismoso, malcriado, repugnante, maldiciente, adúltero, fornicario, hechicero, borracho, drogadicto. Dejará de ser homosexual, dejará de ser lesbiana, dejará de ser un mentiroso, un farsante, dejará de ser un asesino, un destructor, todo al contrario de eso, porque Dios traerá los cambios a la luz de la santa palabra de Dios. Entonces la palabra hará su efectividad. La persona llegará a ser una vida completamente santificado para la gloria de Dios. El llamamiento de Dios a todos los pueblos para que sean imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, como lo enseñan las Santas Escrituras. En primero de Tesalonicenses capítulo 2, verso 14. Porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Es decir, que los creyentes que reciben la palabra de Dios imitan a los correctos cristianos, a los que temen, a los que honren y sirven a Dios. A ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron los judíos. Es decir, que todo creyente fiel estará dispuesto a someter su vida a Dios, no importa si sufre o no sufre. Será un creyente genuino en los brazos de nuestro Señor Jesucristo.
El llamamiento de Dios para todos los pueblos es por su gloria y excelencia. Es decir, que Dios tiene planes tan excelentes. Los llama para que participen de su preciosa gloria y excelencia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, dice en 2 de Pedro capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido entregadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El llamamiento de Dios a todos los pueblos es para darles preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de las cuales nos han sido dadas grandísimas y preciosas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la gloriosa naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Así que este es el plan de Dios para los hombres, para todas las naciones, pueblos, tribus y nación. Es decir, para aquellos que escuchen y obedezcan la verdad divina del Todopoderoso. En vista de tan grande llamamiento divino, hay que poner toda diligencia en esas preciosas y grandísimas promesas. No debemos menospreciarlas. Debemos de ir creciendo y creciendo, así como la luz del sol que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así el creyente debe de ir en aumento, en aumento. Como dice la carta segunda del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 5. Segundo de Pedro, capítulo 1, verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Si estas cosas están en nuestra propia vida y vamos en crecimiento, toda persona en Cristo Jesús, entonces, que está siempre creciendo hacia la madurez, será siempre fructífero en toda buena obra. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene esta actitud de crecimiento, que no desea llegar a la madurez, entonces está en problema. Segundo de Pedro 1:9 declara: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, tiene un problema serio, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Hay que hacerlo, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa y entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y así sucesivamente. Como dice también el apóstol Juan en su primer carta, capítulo 5, verso 2, nos dice ese precioso evangelio: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En eso consiste el verdadero amor hacia Dios, en que obedecemos la palabra de Dios y que amamos a nuestros hermanos y que amamos al prójimo como a nosotros mismos. Según el verso 3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Algunos creen que es gravoso, pero no lo es, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Jesucristo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios.
y así sucesivamente. Hemos tratado ciertamente sobre el primer punto importante, ese punto del cual hemos venido hablando ya por 3 ocasiones. Me refiero, ya que Dios por su gracia ha provisto todo lo necesario para que vivamos una vida que le agrade, debemos de depender solamente de su poder, de su plan y recursos para lograr su propósito en nuestra vida. Hemos terminado con ese punto importante. Después estaremos hablando sobre otro de los puntos preciosos y gloriosos, del cual deseo que usted le preste toda atención debida. Esa bendición está lista para todos los que confiamos en Jesús. En segundo lugar, estaré hablando en las próximas conferencias. Después que recibimos la salvación por la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro crecimiento en Cristo y actitud para ayudar a otros bíblicamente será igual a nuestra fidelidad de examinarnos y de aplicar las verdades de Dios a nuestra propia vida. Queridos televidentes, deseo que usted haya sido prosperado con el estudio de la gloriosa verdad de Dios. Y lo esperamos en la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Estamos esquina con la Avalon y la 42 Street. Búsquenos y le vamos a recibir. Búsquenos por el lado de la 42. Está la entrada al santuario. La puerta es un poco angosta, no espero una puerta ancha, es una puerta angosta. Estamos en el segundo piso de ese edificio. Por lo tanto, será un placer tenerlos. Pero antes quiero orar por usted. Diga conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy un vil pecador. Perdona todos mis pecados. Líbrame de toda contaminación y de toda idolatría. Dame un corazón perfectamente nuevo, tu nuevo espíritu dentro de mí. Establece tu palabra y la capacidad de obedecerte. Entra a mi corazón y haz todos los cambios necesarios. Y al mismo tiempo, Padre Celestial, te agradezco por regalarme a Jesucristo tu Hijo. Gracias porque Él pagó todo el precio de mi culpa. Agradezco que Él me ha redimido con su sangre preciosa. Ahora, Señor, te doy gracias por todos los que se han entregado a ti. Límpialos, transfórmalos y bendícelos con tu gran salvación. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.